bueno, CAST, pero hace montones de años atrás, por eso estoy aquí para refrescar un poquito conocimientos. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. O sea, no, también por el chat nos pueden escribir y alguien por aquí nos ayuda a leerlo o lo leemos por acá, por aquello de que no puedan abrir el micrófono. Importante conocer también las... Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Sonia Méndez, trabajo en una empresa de transporte, Scanline, y es nuevo para nosotros, pero sí me interesa muchísimo aprender o que me den una guía de cómo nosotros podemos hacerlo de la huella de carbono. Entonces, más que todo es por eso. Nosotros estamos entrando fuerte en ese tema y entonces por eso me interesa mucho el tema. Muchas gracias, Sonia. ¿Algún otro que nos quiera compartir algo? Dice Josué, hola, trabajo en una constructora Maxa. Actualmente acabamos de pasar la fase 1 de verificación de GI. ¿La fase 1 es la verificación interna? ¿O a qué te refieres con fase 1? Disculpa, Josué. Seguro la parte de riesgos. Verificación externa, dice. Ah, ok, ya terminó el proceso, digamos, la fase 0. Ajá. Listo, ya ahora sí entendimos. Muchas gracias, Josué. Ok. No, buenísimo, bueno saberlo. Entonces sí, tenemos gente que conoce, gente que no conoce. Hay de todo un poco por acá. De todo un poco, ajá. Listo, entonces, bueno, era importante para nosotros también porque aquí en esta primera sección vamos a regalarles un poco de contexto para que también entiendan, como vimos, conocemos que hay muchas personas que pues, desconocen del tema, tal vez es un tema completamente nuevo para ellos, entonces la intención es, pues, ayudarlos a entender o a ir empezando con el tema, ir comprendiendo el tema y ya después ir terminando un poco con algunas recomendaciones y consejos que pues, nos han dado la experiencia a lo largo de los años para que inicien, si tienen pensado iniciar con este proceso, vayan iniciando, vayan recopilando información y buscando información, para que tengan un inicio un poco más tranquilo y no sea tan truncado, ni tan corriendo, ni tan complicado el asunto, porque sabemos que pues que es un tema bastante nuevo. Costa Rica somos uno de los pioneros en todo Centroamérica en cuanto al tema. De hecho, somos el único en Centroamérica que tenemos un programa país, digámoslo así, que nos norma y nos guía un poco esta situación, aparte de la norma ISO, que es la internacional. Entonces, era para conocer un poco el público de hoy y pues darles información valiosa, de valor, que lo puedan ver a lo largo del tiempo. Bueno, como les decía, todo lo que son gases de efecto invernadero nos lo rigen dos normas, principalmente la internacional, que sería la ISO 14064. Esta norma, bueno, es una norma ISO, sabemos que funciona aquí en Alemania, Europa, Asia, en todo lado, sigue siendo la misma norma ISO. Costa Rica lo que hizo fue que el Instituto de Normas Técnicas, que es INTECO, agarró la norma ISO, y digamos que la tropicalizó un poco, cosas que dejaba un poco en el aire o que no estaban tan bien planteadas, digámoslo así, porque son muy generales, las agarró y las puso como en palabras ticas, digámoslo así. Entonces son como hermanas. Una habla mucho de la otra, pero las dos tienen ahí sus cositas. Dado esto y a todas las responsabilidades ambientales que ha adquirido Costa Rica a lo largo de los años, el protocolo de Montreal, el de París y demás, Costa Rica pues trazó un plan, hizo el programa País Carbono Neutralidad, vamos por el 2.0, posiblemente dentro de los próximos meses cambia el 3.0, pero todavía estamos en el 2.0, y el programa País es el que nos habla un poco de todo el contexto de lo que es carbono neutralidad, o nos trae el concepto de carbono neutralidad.
Como les comentaba, vamos a hablarles un poquito, primeramente, de definiciones, algo muy técnico, porque es importante que comprendan para que a la hora de que después estemos conversando de cómo se elabora un inventario, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que lleva y demás, es importante que primero conozcan ciertos conceptos, ciertas definiciones, para que después nos sea más fácil que ustedes comprendan lo que nosotros les queremos decir. Entonces, importante comentarles que GI es gases de efecto invernadero, que conocemos como emisiones de GI, pues esta liberación de gaseosa a la atmósfera de longitud de onda específica, dentro del cual hay algunos procesos y ¿cómo se llama esto? Y transferencia de moléculas y demás que están ocasionando todas estas cosas que conocemos como el calentamiento global. Los potenciales de calentamiento global, dice aquí que eso es un índice basado en las propiedades de radiación relacionadas con una unidad de dióxido de carbono equivalente. Digamos que esto es, en palabras un poco más sencillas, digamos que esto es, el potencial de calentamiento global es como la fuerza de destrucción, digámoslo así, que tiene un gas con respecto a otro, y este otro es el equivalente que usamos, que es el dióxido de carbono, que para este concepto y estas palabras, digamos que es el 1, bueno, es el 1, entonces todo lo demás lo empezamos a ver con relación a esto. Vemos la fuerza de destrucción que tiene con respecto a ese 1 que dijimos que era, digamos que en nuestro inicio. Los factores de emisión son coeficientes que se han estudiado a lo largo del tiempo, que nos ayudan a convertir los datos de actividad que tenemos dependiendo de la actividad a gases de efecto invernadero. Entonces es como lo que nos ayuda a convertir, a pasar de litros de gasolina, de litros de aceite, de personas que utilizan un tanque séptico y demás, a allá lo que conocemos como gases de efecto invernadero. Ahora un poquito yéndonos allá definiciones más puntuales que dice la norma. Recordemos que la norma es la ISO 14064-1. Esta nos define una organización como un grupo de personas que tienen funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar un objetivo. Y límites de la organización, la norma lo define como un conjunto de actividades o instalaciones, las cuales la organización opera la organización opera y tiene un control tanto financiero como operativo y tiene una participación en el capital correspondiente. Luis tiene una consulta sobre la norma del GHG Protocol. Sí, esa otra norma también se puede usar, ¿verdad? Entonces, digamos que el programa país sí tiene como algunos requisitos específicos, ¿verdad? Sobre el inventario y como decía María del Mar, se hace mucha referencia a la norma ISO, ¿verdad? Pero ese también es un estándar válido. Digamos, si ustedes no desean, por ejemplo, meterse en el programa país de carbono neutralidad y certificar su inventario a nivel internacional nada más, pueden usar esa norma, ¿verdad? Y los entes verificadores, ¿verdad? Como el mismo INTECO, por ahí está CTG, LSQA, ellos les pueden verificar sus inventarios con base en la aplicación de esa norma, ¿verdad? El GHG Protocol. ¿Verdad? Entonces son como metodologías diferentes para medir, pero que finalmente, digamos, nosotros como en el contexto nacional del programa País Carbono Neutralidad, nos enfocamos muchísimo en la norma ISO, ¿verdad? Porque la sinergia que existe entre la INTV5, el programa País de Carbono Neutralidad, y la 14064 es como muy obvia, ¿verdad? Entonces resulta muchísimo más sencillo trabajarlo de esa forma. También es importante que el GHG Protocol, pues hace unos 2 años y medio por ahí se pasó digamos que evolucionó la norma, hay una actualización de la norma de la ISO 14064, en la cual hay algunos conceptos y definiciones que cambiaron, hay algunas palabras, digamos que al final antes se conocía alcance 1, 2 y 3,
Ahora lo que pasó fue que ya no se llama alcance 1, 2 y 3, se llama emisiones directas, emisiones indirectas por energía eléctrica y emisiones indirectas significativas. Sin embargo, el GHG Protocol sigue, digámoslo así, con un poco adaptado tanto a conceptos y demás, con la norma vieja. Entonces, tal vez hay algunas cosas que no van digamos que a ser iguales porque lo llaman diferente, pero al final si vemos el punto del concepto, digamos, o el centro del concepto, viene siendo lo mismo, solo que tiene otro nombre diferente. No sé si quedó clara la consulta, Luis, si tenés algo otra duda? adicional o alguien más que tenga alguna pregunta específica sobre estos conceptos que necesite que quede un poquito más claro. Si no, todavía tenemos un par de conceptos más. Entonces, Listo. dale, Mar. También hay un concepto bastante importante que es el usuario previsto. El usuario previsto es una organización, una persona o una empresa para la cual va dirigido o por la cual se piensa hacer lo que es pues el informe y todo el sistema documental y el inventario. Entonces es importante definirlo porque, como decía Luis Guillermo, no es lo mismo una persona que quiera certificarse carbono neutralidad, su usuario previsto para alguien que quiera certificarse carbono neutralidad o carbono inventario, entrar al programa país, el usuario previsto sería como el programa país y el MINAE y el gobierno de Costa Rica, y tal vez si quieran llevarse o quieren hacerlo bajo los estándares del GHG Protocol, el usuario previsto va a cambiar porque ya no, digamos, si lo hacemos bajo esa norma o bajo esa línea, no vamos a entrar al programa país, sino que vamos a obtener un reconocimiento más internacional, digamos así. Entonces es importante el usuario previsto, es la persona o el grupo de personas para la cual estamos escribiendo o estamos haciendo lo que es el inventario de gases de efecto invernadero. También definimos el año base como un periodo histórico en donde el cual tenemos la posibilidad de obtener todos los datos de actividad de lo que sea, a lo que se dedique la empresa. Normalmente el año base digamos, es un año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre del año que ustedes quieran medir. Si normalmente siempre vamos, digamos, un año atrás porque tenemos que esperar a tener toda la información para poder empezar y seguir el proceso. Entonces, este año, si alguien desea empezar, su año base sería el año 2023, que es como el más cercano que tenemos atrás. Igual, definimos la verificación como un proceso de evaluación de una declaración de datos. Esto normalmente la norma nos pide dos verificaciones, una verificación que es interna, que pues ya sea que en la organización haya alguien dedicado a esto y con los conocimientos que pueda hacernos la verificación interna, que sea completamente ajeno al proceso, digamos, que no lo conozca, que no ayude ni nada, porque no se puede ser juez y parte en este proceso. Y también tenemos una verificación externa, que la norma nos dice que la verificación externa la tiene que hacer un ente evaluado por el ECA. Actualmente en Costa Rica hay 4. El compañero mencionaba INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas, es pues uno de los más viejitos que tenemos aquí, es TICO. Ahora ya tiene competencia, tiene a LSQA, que es también es una OEB internacional, tenemos a CTG y tenemos a uno que se llama Green Trust. Son los únicos ahorita en estos momentos en Costa Rica que están evaluados por el ECA para dar una opinión de verificación externa, y con esta opinión es con lo que participamos al programa País. Súper. Yo quería nada más ampliar un poquito en el tema del usuario previsto, ¿verdad? La importancia, más allá, digamos, de identificar quién es el usuario previsto, también está relacionado con pensar para quién estamos escribiendo, para quién estamos preparando los documentos, ¿verdad? Y se amarra mucho con los procesos de verificación, ¿verdad? Entonces, a la hora de que, y eso tal vez es una recomendación y me estoy adelantando un poquito, pero
Eso implica, ¿verdad? Que conociendo mi usuario previsto, si yo quiero entrar al programa País, necesito ajustarme a los requisitos que me pide la Dirección del Cambio Climático y necesito también, pues, facilitarle un poco el trabajo de verificación a los OBBs. Facilitárselo de qué manera, pues que la información esté ordenada, que ustedes se aseguren, ¿verdad? Que donde hacen los cálculos del inventario exista trazabilidad, ¿verdad? Que donde esté el cálculo, ustedes puedan ir para atrás hasta la factura, ¿verdad? Eso es un tema, pues, muy importante que quería ampliar ahí un poquitillo. Ok, consulta sobre estos conceptos. Si no, bueno, ahí en cualquier momento nada más interrumpen, ahí abren el micrófono o escriben el mensajito y ahí. O bien, sí, escriben por el chat. Siempre estamos aquí atentos al chat Ajá. para todas sus preguntas. Ok, entonces ahora vamos a pasar a esto de las modalidades de participación dentro del programa País. Entonces, bueno, como ya María del Mar lo mencionaba, Costa Rica tiene todo un contexto, ¿verdad?, en el tema de ambiente a raíz de acuerdos internacionales, políticas y estrategias nacionales, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, uno de los más importantes es el Protocolo de Montreal, con todas sus enmiendas, en donde también, digamos que se limita y se define una gestión diferenciada para sustancias agotadoras de la capa de ozono y sustancias con potenciales de calentamiento global altos, ¿verdad? Eso generalmente son refrigerantes, propelentes de aerosoles, eso es como lo más común que está dentro de este acuerdo internacional, ¿verdad? Y a raíz de todo eso, pues también han surgido planes nacionales de descarbonización, planes nacionales de adaptación al cambio climático y demás, ¿verdad? Que todo esto le da el contexto al por qué se creó, pues, del programa País de Carbono Neutralidad. Está a cargo de la Dirección de Cambio Climático y tiene diferentes sistemas de reconocimiento, ¿verdad? Diferentes escalones. Entonces, dependiendo de cuál es la estrategia de la organización, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, bueno, vamos a ir subiendo eslabón un poquito a poco, ¿verdad? También hay quienes deciden empezar carbono neutralidad de una vez. Eso depende mucho como de la estrategia de cada organización, pero el primer eslabón sería, pues, la medición y el reporte del inventario. Entonces eso sería aplicar, por ejemplo, la norma 14064-1 y hacer el reporte y el informe de su inventario, ¿verdad? Ya se llegaría hasta ahí y con esa información entonces se pasa por los procesos de verificación eh, y y en el momento en el que se tenga la opinión, ¿verdad? De la declaración del inventario, entonces con esa información en la Dirección de Cambio Climático se entrega una serie de requisitos. Es un formulario básicamente y con eso la Dirección de Cambio Climático les da el permiso de utilizar el sello de carbono inventario, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los demás eslabones, ¿verdad? El siguiente paso sería la reducción, ¿verdad? Y eso ya involucra en comenzar a aplicar un poquito más la norma INTB5 en la sección que nos habla de la gestión de las reducciones. Entonces, esto no quiere decir nada más, ¿verdad? De la demostración de que en el periodo del informe hicimos algún cambio, por ejemplo, de luminaria, hicimos alguna sustitución de algún equipo viejo, ¿verdad? Y con eso demostramos que estamos emitiendo menos gases de efecto invernadero. Digamos que ese sería como un requisito, ¿verdad? Que se demuestre eso, pero además la existencia de lo que se conoce como un plan de gestión de reducciones, que eso es muy importante porque eso demuestra, digamos, que la organización tiene compromiso dentro del corto, el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Es muy importante que no solo se demuestre la reducción, sino cuál es el plan, hacia dónde van, ¿verdad? Entonces, al final todo este tema de carbono neutralidad también tiene que ver mucho con la estrategia de la organización. Se amarra mucho con el proceso de liderazgo. Seguidamente, está Carbono Reducción Plus. De esa hablo ahorita después. El eslabón que sigue es carbono neutralidad, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la reducción, tenemos el plan de gestión de reducciones, demostramos una reducción y además de eso, compramos las compensaciones, ¿verdad? Que ese comprar las compensaciones es, por ejemplo, decir, bueno, mi inventario final fue de 15 toneladas.
Entonces, ya esas 15 toneladas ya contabilizan la reducción y entonces vamos, por ejemplo, a FONAFIFO, que es como el ente nacional que vende los bonos de carbono, ¿verdad? Los certificados de compensación, y entonces compro 15 toneladas de compensaciones. Entonces, en este punto, ya aquí estaríamos aplicando la totalidad de las dos normas, la INTE 14064-1 y la INTE B5 en toda su totalidad, hasta la demostración de carbono neutralidad, y entonces ya ahí tenemos unas emisiones netas iguales a cero. Y entonces en ese punto es que el PPCN da este reconocimiento. ¿Alguien con la mano levantada? Es que aquí don Luis Guillermo tiene una pregunta que de cuántos años es la vigencia del reconocimiento, que si es anual o por cuánto tiempo. Es anual. Entonces sí, los procesos de verificación van año con año, ¿verdad? La verificación externa se hace, ¿verdad? Todos los años. Es un proceso un poquito diferente, ¿verdad? El primer año es un proceso más exhaustivo, por lo normal, por lo general, en donde se verifica incluso todos los sistemas de información de la organización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay un sistema contable de donde nosotros sacamos datos, entonces el verificador va a llegar y va a conversar con la persona que administra esa información para ver cómo sucede el proceso, ¿verdad? Desde que llega el dato, cómo se registra el dato, de qué manera se arma el registro, de qué forma ese registro, entonces después no sé, se genera un reporte, por ejemplo, y ese reporte cómo llega finalmente al inventario y al cálculo, ¿verdad? Todo ese proceso se verifica. En una verificación de seguimiento, ¿verdad? Si yo reporto la misma fuente, ya el sistema está verificado, ¿verdad? Desde el momento en el que se registra el dato hasta el momento en el que se pone el número final en el inventario. Entonces, el segundo año lo que se hace es que nada más se compara un poquito la información, ¿verdad? Ok, estas facturas con las que se me armó el informe dicen esto, ok, comparemos con el registro, digamos, primario de la información y ya no se verifica todos los pasos, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va el asunto. Espero haber contestado su pregunta, si no, ahí con mucho gusto la podemos ampliar. Siguiendo con este tema del sistema de reconocimiento, también, disculpen un segundo. Están estos eslabones que tienen un símbolo de más. Y estos que tienen un símbolo de más es para aquellas organizaciones que van más allá en su gestión, digamos, de gases de efecto invernadero de lo que estrictamente pide la norma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, que involucran otras empresas de su cadena de suministro o de sus mismos clientes, ¿verdad? Y que demuestran que les ayudan o que les dan asesoría en temas de carbono neutralidad. Hay una serie de requisitos específicos que están dentro del programa País, ¿verdad? Dentro de la guía, este, que diferencian un poquito más, ¿verdad? Esa gestión y ese compromiso que tienen las organizaciones con el tema. De igual Bien, forma, si alguien, perdón, Oscar, de igual dale. forma, si alguien quisiera como ampliar esto, en la Dirección de Cambio Climático está toda la información de la guía esta que habla el compañero Oscar, de más o menos cuáles son los requisitos que necesitan para el programa País, cuáles son los que necesitan para entrar a carbono inventario, a carbono reducción, a carbono neutralidad y demás. Viene un poco ahí desglosado. Recordarles nada más tal vez un poco que el programa País tiene, digámoslo así, 3 categorías: la organizacional, la cantonal y la de productos. Aquí nos estamos enfocando principalmente, o en realidad nos estamos enfocando en su totalidad a conversar de la categoría organizacional, pues que es la categoría en la que participan o tienen que participar todas las organizaciones que desean entrar al programa País. Súper. Ok, esta tercera sección vamos a hablar un poquito sobre beneficios, requisitos de medición. Entonces, en primer lugar, conversarles un poquito de para qué hacer la gestión de emisiones. María del Mar adelantaba un poquito del tema del calentamiento global, el cambio climático, ¿verdad? Entonces, todo esto sale de investigaciones científicas. El panel intergubernamental de cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, es quien lleva pues
la batuta en estas investigaciones. Todos los años se publican reportes sobre el tema. De ahí salen también los potenciales de calentamiento global y demás. Entonces está demostrado científicamente que el calentamiento global es una realidad, y además que pues los seres humanos tenemos una influencia bastante grande en el asunto. Igual también parte del por qué está relacionado con todas las políticas y estrategias nacionales. Siempre es bueno, digamos, observar el rol de liderazgo que tiene el gobierno de Costa Rica, o ha tenido en el pasado el gobierno de Costa Rica a nivel internacional en temas de ambiente, y pues seguir el paso, ¿verdad? Que es importante. Ya, digamos, en beneficios más palpables, ¿verdad? El involucrarse en la medición de huella y la gestión de gases de efecto invernadero es un reconocimiento en sí mismo para la organización, ¿verdad? El hecho de obtener un galardón es importante. Además de eso, son procesos bastante intensos, ¿verdad? Si se puede decir. Entonces, como mejora en la organización, lo promueven, ¿verdad? Lleva un poquito de orden a la casa, que siempre es importante. Em, el tema de la diferenciación, ¿verdad? Contra los competidores. Ahora, no sé si ustedes participan en procesos de contratación pública, pero dentro de los procedimientos y requisitos a veces de admisibilidad o de evaluación de las ofertas, también está el tema de criterios de sostenibilidad, en donde algunas instituciones de la administración ya están solicitando certificaciones incluso de carbón neutralidad, para que lo tengan en cuenta. Entonces también es un diferenciador que les da una ventaja frente a la competencia. Eventualmente también les permite acceder a nuevos mercados, ¿verdad? Mercados un poquito más estrictos, tal vez también atraer personal, ¿verdad? Recurso, talento humano diferente a la organización, tal vez proveedores, clientes, ¿verdad? Tal vez un poquito diferentes. Y finalmente, eso también tiene un impacto beneficioso a nivel monetario, ¿verdad? A la hora de que ustedes tienen esta diferenciación, tienen mejores chances de ser evaluados en procesos de contratación pública. eh, Tal vez mercados que antes no tenían acceso por el tema de los requisitos, pues también esas oportunidades de negocio, cuando se cierran, pues también traen un beneficio económico. Otro tema también bastante importante, y está relacionado con la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Esto es una acción, digamos, que se puede entender como responsabilidad social, y va más allá, más lejos, ¿verdad? De la caridad y la filantropía, ¿verdad? Entonces es real, es medible, estamos haciendo algo que estamos demostrando que alguien más nos está diciendo, sí, lo que están diciendo es cierto, sí, redujeron tantas emisiones, la compensación son carbono neutro, ¿verdad? Entonces tiene como bastante peso. Y finalmente también el compromiso, ¿verdad? Esta gestión involucra planificación estratégica, y el tener y contar con una certificación de carbono neutralidad demuestra muy bien el compromiso que tiene la organización con el tema del ambiente. Dentro de también el por qué es importante, ¿verdad? Participar de todas estas estrategias que tiene el gobierno, ¿verdad? Es pues, principalmente para que esas estrategias de gobierno no se queden en un plan, ¿verdad? Y que se accionen. Y a la hora de accionarlas, entonces también la comunidad internacional observa a Costa Rica con otros ojos. Entonces aquí hay, por ejemplo, una noticia de reconocimientos internacionales por compromiso con la protección ambiental. Entonces Costa Rica se ha ganado a través de los años diferentes galardones internacionales que también involucran fondos, fondos verdes y ayudas económicas que le ayudan a Costa Rica a seguir, continuar y mejorar temas de protección ambiental en el país, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Ahora algunos requisitos generales de participación. Entonces adelante, Mar. Dame un segundo que está pasando un carro, si querés seguir vos, perdona.
Ok, bueno, estos requisitos generales tienen mucho que ver con el programa país, ¿verdad? Entonces esto lo ponemos acá porque es importante que antes de que ustedes empiecen, ¿verdad? Porque normalmente más adelante lo vamos a ver, estos procesos pues tienen su inversión asociada, pues que tengan la Caja Costarricense del Seguro Social al día, que cuenten con el tema de la personería jurídica, todo lo que tiene que ver con el registro en orden, copia del permiso de sanitario de funcionamiento, obligaciones municipales, ¿verdad? La patente y que esté al día. Y también piden pues una declaración jurada, ¿verdad? Pero eso ya se haría pues en el momento en el que se desea ingresar al programa país. Pero sí es importante, digamos, este tema, especialmente el tema de la patente, permiso sanitario de funcionamiento, que pues en alguna otra ocasión ya nos ha tocado pues organizaciones que nos toca correr un poco y que la Dirección de Cambio Climático se les pone un poquito espesa a la hora de recibirles los documentos porque falta alguno de estos requisitos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y ahora sí. Bien, ahora, ¿cómo se hace el inventario? Ok, ahora aquí entrando ya un poco en la parte de qué es lo que tengo que hacer, cómo se hace, qué es lo que lleva y demás. Recordarles acá, bueno, como lo dije al puro principio, el inventario ahora en la norma nueva, en la ISO 14064 2019, que es la nueva actualización que tenemos y que estamos trabajando. Esta nos clasifica, digámoslo así, las fuentes de emisión de tres formas. O son fuentes directas, que las fuentes directas es en la que la organización tiene el control absoluto de todo lo que pasa y de cómo se consume. Digámoslo así, un ejemplo muy claro es los vehículos. Si la organización tiene algunos vehículos o tiene una flotilla, normalmente la organización se encarga de echarle combustible, el combustible se gasta en actividades que tengan relación con la organización se encarga de darle mantenimiento y demás, y todo esto sale, digamos que a nombre o a contabilidad de la organización. Entonces, todas estas fuentes que tenemos todo el control absoluto de lo que sucede con esa fuente son emisiones directas. Y la norma nos dice que todas las emisiones directas las tenemos que cuantificar. También tenemos emisiones indirectas por energía importada, que esta es pues la energía que consumimos, si bien la consumimos en la organización y demás, la organización si no posee sistemas fotovoltaicos o cualquier otro sistema para generar energía, digamos que de manera más renovable, pues la energía se la tenemos que comprar al ICE y el ICE dependiendo de, o bien la generan ellos en sus diferentes matrices que tenemos en el país o sabemos que este año hemos tenido bastante escasez, por eso casi nos la quitan hace como 2, 3 meses y tenemos que bajonazos y demás, tiene que si no comprarla a algún externo. Entonces, de cierta manera no tenemos el control absoluto de lo que suceda, a no ser, como les digo, de que tengamos algún sistema de energía renovable y demás, pero si se la compramos, si tenemos un medidor y le compramos la energía al ICE, estas emisiones son emisiones indirectas por energía importada. Y también tenemos otras emisiones que son las emisiones indirectas significativas. Le llamamos significativas, ¿por qué? Porque la norma en esta nueva actualización, que como les digo es la que estamos manejando, la norma nos dice que tenemos que identificar absolutamente todas las fuentes de emisión que están asociadas directa o indirectamente con nuestra organización. Digamos, la norma nos da ejemplos, en el anexo B nos da ejemplos de, o nos ayuda a identificar las fuentes por transporte de terceros, por transporte de los mismos colaboradores hacia sus lugares de trabajo, de los clientes, de los proveedores, de cómo llega la mercadería y demás, todo lo que sea relacionado con los transportes de manera externa, digamos, no el transporte, como les digo, que tenemos un vehículo y vamos a ir a comprar, no sé, a la ferretería o lo que sea. Ese transporte, de cierta manera, si lo hacemos con un vehículo de la empresa, que pertenezca a la empresa, que la empresa le eche gasolina,
gasolina y todas estas cosas, sería fuente directa. Pero si es completamente ajeno, si fue que contratamos a alguien más o que la ferretería tiene express y lo viene a dejar y todo esto, entra en la categoría de, digamos que, de transportes. También tenemos otras dos categorías que son como los productos que usa la organización y los productos de la organización, digamos, los que realiza o hace la organización. Es importante que los identifiquemos todos. Normalmente nosotros realizamos lo que es una visita y conversamos con alguien, digamos, con las diferentes personas dedicadas a las áreas para que nos comenten cómo funciona, qué son las actividades que hacen por ahí, qué es lo que realizan, de dónde viene la mercadería, para dónde va, si hacen exportaciones, si hacen importaciones, y hacemos una serie de preguntas, digámoslo así, porque la intención siempre es identificar todas las fuentes de emisión que tengamos. Posteriormente que identifiquemos todas las fuentes de emisión, las emisiones indirectas, las tenemos que pasar por unos criterios de significancia. Estos criterios de significancia, digamos que nosotros mismos los ponemos. La norma no nos dice cuáles tienen que ser. Nosotros los ponemos dependiendo de, pues, de la actividad que realicemos, dependiendo de muchas otras cosas. Nosotros nos dictamos unos criterios de significancia porque tenemos que evaluar todas las fuentes indirectas. Y de estas fuentes indirectas, con esos criterios que nosotros, como les digo, nosotros los ponemos y les damos un número y demás, vamos a cuantificar solo las que después de pasar por los criterios de significancia nos dieron que son altos o que son significativos. Por eso se llaman emisiones indirectas significativas. Normalmente pasamos de, no sé, de 25, 30 fuentes indirectas a tener que cuantificar solo 5, 8 por ahí. Entonces, esa es la intención de los criterios de significancia, que nos ayuden, porque si no, pues, tardaríamos la vida buscando la información de absolutamente todas las fuentes. De igual forma, como hay que identificarlas todas, como les decía, se identifica pues, de cierta manera. Si compramos un carro, de cierta manera, todo lo que suceda antes de que el carro llegue a nosotros, pues hay una extracción de material para hacer el carro, para hacer las partes del carro, el transporte, porque el carro no se hizo aquí en Costa Rica, quién sabe en qué país del mundo se hizo, entonces hay que traerlo hasta acá. Hay toda ¿cómo se llama? Todas unas fuentes relacionadas digamos, del nacimiento del carro hasta que nos den la llave a nosotros del carro, que de cierta manera, como fue nuestro, un porcentaje de esas emisiones, pues nos corresponden, cae a nuestra responsabilidad. Entonces, las fuentes indirectas, hay algunas que sí son, digamos que casi imposibles de poder cuantificar, porque si, por ejemplo, si Toyota hace un carro en Japón, yo sinceramente, si Toyota no mide y tiene la responsabilidad de ver, ok, hacer un carro me pesa o emito 100 toneladas de CO2 equivalente. Hasta que Toyota no me dé esa información, pues yo no puedo trabajar, por más que parte de esas emisiones me correspondan a mí, no tengo la información necesaria. Entonces, por eso es que hacemos criterios de significancia y por eso es que estas emisiones se llaman fuentes de emisiones indirectas significativas, porque en el inventario solo entran las que son importantes o son muy significativas. Ahí Luis tenía una consulta, quisiera ampliar porque ya María del Mar contestó un poquito hablando sobre las emisiones indirectas significativas. El tema ahí del alcance es, por ejemplo, digamos, ese tema de los servicios tercerizados de transporte. El alcance aquí, pues voy a batear, no sé a qué se dedica su organización, pero digamos que sea, no sé, la producción de galletas, por decir algo. Entonces, si su alcance es, pues, los procesos de producción de galleta que se realizan en su planta industrial que está, no sé, en el Coyol. Entonces, todo lo relacionado para que esa galleta funcione, ¿verdad? Dentro de ese proceso productivo, entra dentro del alcance. Entonces ahí sí también está el transporte, ¿verdad? Porque si usted no tiene la materia prima, si no se la llegan a dejar, pues no puede hacer la galleta. Entonces, más o menos por ahí va esa definición del alcance y ese es como el lente, el ojo que tienen los verificadores para ver esa identificación de fuentes. Sí, puntualmente tal vez no debas responsabilizarte del inventario de ellos, pero de cierta manera, digamos que
un porcentaje de esas emisiones sí te corresponden a vos. Entonces sí las tenés que identificar por lo menos. En tu inventario sí tiene que salir identificada como una fuente este transporte que te realiza el tercero para moverte las galletas o lo que sea. Entonces sí es importante que lo identifique, pero tal vez, dependiendo de los criterios de significancia que usted se dé, posiblemente sea no significativa. Pero siempre es importante que se identifique, porque esta nueva, digamos, la nueva actualización de la norma nos dice que hay que identificar la totalidad de las emisiones. Aquí un poco, pues esta es la unidad, digámoslo así, que tenemos para hablar de gases de efecto invernadero. Hablamos de toneladas de CO2 equivalente. Como les decía, el CO2 es nuestro 1, entonces de ahí los potenciales de calentamiento global, por ejemplo, los potenciales de calentamiento global de los gases refrigerantes que tienen la refri, los aires acondicionados y demás, dependiendo de su familia, de dónde vengan, de lo viejito que sea el equipo, pues tienen potenciales de calentamiento global de hasta 1900, 1600 y demás. Entonces tienen potenciales de calentamiento global muy grandes. Esto lo que quiere decir es que, como les dije, su nivel de afectación a la atmósfera es 1800, 1300 veces más grande que el CO2. Aquí, hablando un poco de la carbono neutralidad, ya el concepto de carbono neutralidad, recordemos que pues la carbono neutralidad es una ecuación en donde nos dice que nuestras emisiones menos nuestras reducciones menos nuestras compensaciones tienen que ser igual a cero. Eso quiere decir que si nosotros hicimos nuestro inventario, levantamos todas las fuentes de emisión que tenemos y al final pasamos por significancia las fuentes y demás, las indirectas y todas estas cosas, y al final nuestro inventario son 100 toneladas de CO2 equivalente. Tenemos un plan de reducción que dependiendo de cómo lo hicimos y demás, redujimos, no sé, se me ocurre a mí decir 5 toneladas de CO2 equivalente. Eso quiere decir que mi inventario menos mis reducciones, ya ahí tengo 95 toneladas. Entonces tengo que comprar solo 95 toneladas a FONAFIF, que serían pues los bonos de carbono que llamamos aquí en Costa Rica, para que mi ecuación pueda ser cero y poder así hablar de carbono neutralidad. Pero como les comentábamos anteriormente, si la organización, porque no se puede, digamos, por ejemplo, yo llevo un par de inventarios de empresas, digamos que de producción de aquí en Costa Rica, sus inventarios son de 5,000 toneladas de CO2 equivalente. La tonelada, digamos, de compensación vale $7.5 la tonelada. Si eso lo multiplicamos con los 5,000 y resto, que son las toneladas que emiten, pues estamos hablando de platales, de muchísimo dinero. Entonces, pues para la empresa tal vez todavía no sea el momento de hablar de carbono neutralidad. Sin embargo, podemos hablar de carbono inventario, que ya es tener pues, una responsabilidad, tenemos un número, podemos trabajar con un número, acomodamos la casa de cierta manera, tenemos un inventario y dependiendo de ese inventario podemos empezar a ver, ok, mira, podemos reducir por acá, podemos hacer esto para reducir, podemos hacer tal cosa, pero ya tenemos un piso, tenemos algo que nos dé una referencia para empezar a trabajar pues a futuro. Entonces, recordar que podemos empezar por nada más a lo que es la medición de la huella de carbono, o bien la medición más las reducciones, que es hacer todo un plan de reducción, o bien si se quiere, si se puede, y tal vez el inventario no lo permita porque no son tan grandes, no hablamos de 5,000 ni de 3,000 toneladas, sino que hablamos de 150, 80, 90, por ahí, pues podemos compensar y no va a representar un gasto sumamente gigante para la empresa. Entonces, esta es un poco la ecuación de la carbono neutralidad. Importante nada más recordarles, como les dije, que no solo hablamos de carbono neutralidad cuando hablamos de gases de efecto invernadero, también tenemos otras opciones que dependiendo, como les digo, de la actividad que realicen o del campo donde desempeñen, puede que hablar de carbono neutralidad
sea pues algo a futuro, porque los inventarios, dependiendo del campo, suelen ser muy, muy, muy grandes. Yo quisiera aquí pues, ampliar un poquito sobre esta ecuación de carbono neutralidad. También no siempre es tan literal, ¿verdad? De 100 menos 5 igual 95, porque en algunos casos, ¿verdad? Que, digamos, el inventario, todas las emisiones, por ejemplo, desde enero hasta diciembre, si es electricidad, todo ese consumo va en las facturas. Entonces, si yo hago una acción de reducción en la electricidad, pues la reducción ya va a estar implícita, ¿verdad? Porque el medidor ya me midió la cantidad que reduje. Entonces, no siempre hay que hacer la resta, ¿verdad? Entonces, esta expresión de carbono neutralidad hay que tener, pues, ese cuidado, esa perspicacia de decir, bueno, qué sé yo, si la reducción se dio en este tema de electricidad o si se dio en combustibles o en dónde se dio, de qué manera la contabilicé, ¿verdad? Si ya está contabilizada dentro de la emisión, ¿verdad? Si son las facturas de emisiones, tengo que evitar esa doble contabilidad de la reducción también. Entonces, hay que tener ahí un poquillo de cuidado con eso, ¿verdad? Una recomendación para ustedes. Bueno, pues esto es un poco una ruta recomendable que podría, digamos, que podrían hacerse para poder llevar el proceso un poco más tranquilo. Bien sabemos que, como les dije, son conceptos muy nuevos en Costa Rica, a pesar de que ya llevamos varios años trabajando en estos y demás, son todavía conceptos muy nuevos para muchísima gente. Para muchísimas organizaciones es un cambio de la cultura organizacional, medir una huella de carbono, este compromiso ambiental y demás. Entonces, evitando cambios bruscos y que todo el mundo colapse, porque nos ha sucedido, evitando estas cosas, pues la intención o la ruta que recomendamos es pues que siempre haya una capacitación previa, que siempre los involucrados y todos los demás o los interesados en participar de esto, pues primero tengan una capacitación, sepan qué son los gases de efecto invernadero, cómo se miden, cuáles son las normas, que un poquito lo que estamos hablando hoy para darles un buen contexto, para darles una buena base, para que ya cuando empiecen a hablar de la norma y empiecen a ver la norma y demás, sea con consultoría o sin consultoría, tengan un poco más de noción de lo que están haciendo o para dónde van y demás, y nos puedan también ayudar pues a que el proceso sea más fácil y menos truncado. También es importante, pues, un sistema de información. Si bien el inventario, pues, es un número, pero detrás de ese inventario viene todo un proceso de depuración, de revisión, de recolección de datos, de trazabilidad de estos datos, de entender que, ok, la factura llega al correo electrónico, el correo electrónico lo maneja X y Y persona y luego entra a un registro contable. Toda esa trazabilidad del dato es importante también tenerla identificada, tenerla mapeada y demás. Ya con eso podemos pues hacer el inventario como tal. Dependiendo del escalón o del eslabón que queramos ingresar al programa país, pues sabemos que tenemos o no tenemos que hacer las reducciones y las compensaciones. Como les decía, si queremos nada más carbono inventario, pues con el inventario o la medición de la huella de carbono, pasando los procesos de verificación interna o externa, ya funciona. Posteriormente pues, a las iniciativas de reducción y compensación, dependiendo, hacemos un informe. Este informe, pues, es un informe donde viene comprimido resultados importantes y cosas importantes que tenemos que presentarle a las OBB o al usuario previsto que definamos. Luego tenemos una verificación interna. Como les dije, la norma nos pide 2 verificaciones, una verificación interna que la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento en la norma o en gases de efecto invernadero, sea de manera interna a la empresa o bien una persona externa, pero ajena completamente al proceso. Y posteriormente la verificación externa, que esta verificación externa, como les comentamos también, ahorita en Costa Rica solo la pueden hacer 4 entes. Y posteriormente a esto,
pues si hablamos de carbono neutralidad, entramos al programa país como carbono neutralidad, o si hablamos de carbono inventario, hacemos todas las gestiones con los permisos de funcionamiento, la declaración jurada, lo de que no tenemos morosidades ni nada con la caja, ni con las municipalidades y demás, y unos ciertos requisitos, entramos al programa país al escalón que queramos. Y así terminaría el ciclo. Igual son ciclos, bueno, son periodos cíclicos, digámoslo así. Entonces, una vez teniendo la opinión y entrando al programa país, tenemos que volver a empezar porque ya seguiríamos con el siguiente año, a empezar a recopilar información, a depurar información, a ver información. Esto es importante, lo de la información, porque si bien alguien puede pertenecer a una empresa de administración, digámoslo así, muy pequeña, que sean solo cosas administrativas, que tal vez no tenga muchos vehículos, no tenga muchas emisiones directas, sino que maneje algo muy pequeño, pero también hay organizaciones gigantes, enormes, que se dedican a la colocación de asfalto, a quebrar piedra, a hacer concreto, a hacer cemento. Entonces también hay organizaciones sumamente grandes con diferentes sedes y demás, y dependiendo del alcance que definieron, la base de datos para que tenemos que utilizar para poder hacer ese inventario, hablamos de bases de datos gigantes de cientos de datos. Entonces es importante más que todo pues ver qué tan grande es la información, qué tan grande es la organización y de cuánta información estamos manejando, porque también va a depender mucho la exhaustividad con la que tenemos que ver y revisar esa información para que nuestro inventario sea lo más exacto posible, que una organización pequeña. Posiblemente en una organización pequeña el proceso sea un poco más tranquilo, más pacífico. Bueno, hablando un poco de costos y de plazos, pues un costo, hablarles de un costo en específico es bastante diferente. Como les comento, va a depender mucho de lo grande que sea la organización, también depende mucho pues del acompañamiento que quieran que tengamos con ustedes. Digamos, no es lo mismo que nosotros los acompañemos y les llevemos todo el proceso a que nosotros nada más los capacitemos para que ustedes lleven el proceso. También hay costos asociados a lo que es la verificación, la externa principalmente, porque esto depende de la OBB que se vaya a utilizar. Ahí Inteco, LSQA, CTG y Green Trust los cuatro tienen un formulario en el que usted pues lo llena para que le puedan hacer una como una proforma, una cotización, gracias, de lo que le va a costar el proceso. Como les digo, este costo de la verificación sería externo o ajeno dependiendo de las condiciones de que se lleve el programa. Y también, dependiendo del escalón que se quiera participar del programa país, pues también vamos a tener un costo asociado a lo que son las compensaciones. En cuanto a plazos, también depende mucho de lo grande de la empresa, de lo comprometida que esté la empresa, pero normalmente hablamos en plazos de entre 6 meses y un año para tener ya el certificado y pertenecer al programa país, tener la opinión y trazar todo y digamos y pasar por todos los eslabones de la ruta que antes les definimos. Ok, ya esta última sección, pues vamos a hablar un poquito de algunos consejos generales, y está muy relacionado con algunas cosas que ya conversamos, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar el personal que ustedes tienen para el proceso, ¿verdad? Las competencias que tengan, si tienen algún perfil ingenieril dentro de su planilla. Eso también a veces puede facilitar las cosas, ¿verdad? Con un proceso de capacitación a esa persona o a ese grupo de personas, tal vez puedan sacar adelante la tarea del inventario. Si no lo tienen, entonces ahí sí, ¿verdad? Valorar el tema de las consultorías. Este tema de gases de efecto invernadero tiende a ser bastante técnico a la hora de ponerse ya a armar un inventario, involucra investigación,
como es un proceso verificado también, muchas veces se nos pide, bueno, de dónde sacaron esta fuente de información, cuáles son sus referencias, ¿verdad? Entonces, si no está respaldado con bastante seriedad, a veces pues se dificulta un poco los procesos, ¿verdad? Entonces, el tema de la capacitación y el personal es muy importante que lo tengan a considerar, lo consideran antes de iniciar. También escoger una forma coherente, ¿verdad? De delimitar el alcance, ¿verdad? Esto principalmente porque a veces sucede que hay organizaciones que comparten espacios, por ejemplo, o comparten recursos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que vayan pensando, bueno, ¿de qué forma podríamos eventualmente separar, hacer un factor de proporcionalidad? O no sé, hay un medidor interno que me puede separar los datos, ¿verdad? Y lo otro es eso, ¿verdad? Definir muy bien como los límites, ¿verdad? Si es un grupo empresarial y es solo una cédula jurídica, todo ese tema es importante que lo piensen con un poquito de detalle, ¿verdad? Exactamente qué es lo que quieren, a dónde quieren medir su inventario, hasta dónde quieren llegar, cuáles son los objetivos, ¿verdad? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y que involucren también los procesos estratégicos de la organización, ¿verdad? Porque el tema de liderazgo tal vez no es tan explícito en estas normas de carbono neutralidad, pero sí es muy importante que exista ese compromiso de parte de la dirección, ¿verdad? Y lo otro es, pues, empezar a ordenar registros, ¿verdad? Entonces, todos los consumos, ¿verdad? Si los registros están ordenados, ¿verdad? Es muy fácil llegar a hacer una medición, ¿verdad? Entonces, eso puede ahorrar tiempo en el proceso. Em, de mi parte, por ahí está. No sé, Mar, si quieres agregar algo sobre No, esos temas. tal vez importante aquí a la hora de definir límites, es importante recordar que, bueno, como lo dijo el compañero, si tienen una cédula jurídica, nada más una, y comparten o tienen diferentes actividades, pues ser muy conscientes de cuáles son sus límites, porque no podemos, digamos, o no se vale que nos digan, sí, somos una empresa que produce asfalto y tenemos aquí una oficina administrativa, unas oficinas administrativas y también tenemos a la planta productora. Pero solo queremos a las oficinas, pero resulta que acontece que la cédula jurídica es pues, de todo, de un todo, de tanto de la producción como de las oficinas. Entonces, pues en ese momento o en esas circunstancias no se puede hacer solo las oficinas, tendríamos que verlo como un todo. Entonces es la coherencia a la hora de delimitar los límites. Y a la hora de, pues, de la documentación, como les hemos venido comentando, pues, cualquier escalón que queremos participar del programa País, pues tiene la medición de su huella. Y detrás de esa medición de su huella viene toda la trazabilidad de los datos, toda la documentación y demás. Entonces sí es importante pues empezar a registrar o empezar a llevar este orden. No, es que yo antes no pedía factura, no, es importantísimo pedir una factura, es importantísimo que la factura esté identificada con el nombre de la empresa, que si yo voy a echar combustible y yo soy de los Patitos 1, y que voy en el carro de la empresa de los Patitos 1, que la factura diga los Patitos 1 y que todas las cosas que pidamos que sean a nombre de los Patitos 1, que pague la contabilidad de los Patitos 1, que en la factura esté identificado que es de los Patitos 1. Es importantísimo todo el tema de la documentación, porque esta es pues la que nos alimenta el inventario de gases de efecto invernadero al final. Entonces es por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. Le dejamos el micrófono, también tiene el chat por ahí. Si alguien desea comentar algo, hacer alguna pregunta, Sí, alguna igual duda. también les dejamos por ahí el correo de nosotros para si tienen alguna consulta adicional. El número de teléfono, ahí pueden consultar por WhatsApp, cualquier consulta adicional, pues ahí con muchísimo gusto. Los compañeros le ayudan. Bueno, chicos, muchas gracias, Virginia. Qué dicha que fue valioso. Muchas gracias, Sonia. Listo, entonces si no tienen ninguna consulta ni ninguna duda, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por escucharnos, por tomar este tiempo.
Les agradecemos mucho y quedamos atentos. Si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario, con mucho gusto lo pueden escribir, pues a mandarnos un correíto o escribirnos un mensaje de un WhatsApp o una llamadita y con todo el gusto del mundo, pues les ayudamos. Con el tema de la charla, todos los que están aquí, ustedes se inscribieron, ¿verdad? Ahí queda, si se inscribieron, entonces vía correo electrónico, pues por ahí les puede llegar un enlace a la grabación. Y sí, muchas gracias a todos, que pasen muy bonito día. Pura vida.